Una bendecida mañana, un gusto saludarles. Bienvenidos. Un buen día, Eulalia, Alan, Melanie, Edgar, Leslie. Bienvenidos, chicos. Vamos a continuar. Buenos días, un gusto saludarles nuevamente. Vamos a trabajar con nuestra asignación de la semana. Prácticamente, ¿verdad? Ya nosotros hemos avanzado en los temas. Y entonces también vamos a trabajar, ¿verdad? Las actividades que tenemos asignadas. Teníamos entonces de un inicio en semana el trabajo decente. Hablamos de las condiciones del trabajo laboral en Guatemala, algunas leyes que se establecen para este sistema, el derecho laboral en Guatemala, como en algún momento vamos a establecer, por ejemplo, ciertas situaciones en relación, ¿verdad?, a la compensación y a los derechos que éste tiene como tal. Acá aparece, ¿verdad? Ya una primera actividad que ustedes tienen que desarrollar en el cuaderno. Luego hablamos del estado de democracia. Dijimos que un estado de democracia, pues es la participación ciudadana que tiene en un momento determinado toda la sociedad y que va a estar comprendida, ¿verdad? En distintas fases, porque les dije también que en un momento determinado vamos a entender que nosotros como ciudadanos mayores de edad, pues tenemos mucha participación en relación a emitir un sufragio, a cumplir con obligaciones, y mientras somos menores de edad, pues estamos, ¿verdad?, bajo la guarda de nuestros padres, en este caso, ¿verdad? La patria potestad, pues las tienen ellos y que lo que ellos decidan para nosotros es lo que nosotros vamos a desarrollar. Dentro de esta democracia vamos a establecer que se basa, ¿verdad?, en derechos humanos. Les hablaba yo sobre una constitución, ¿verdad?, que rige en forma suprema a Guatemala, que engloba todas las leyes que pueden surgir, ¿verdad? Y que nosotros de esas leyes vamos a entender que están todas, la ley del Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, Procesal Civil, la ley mercantil. Miren, todo lo que vaya a regir a la sociedad en Guatemala surge o emana de una constitución. También vimos lo que se establece la democracia. Dentro de esta dijimos que hay una democracia representativa, electoral, participativa, intercultural y genérica. Dentro de la representativa dijimos que es el poder, ¿verdad? Que radica en el pueblo, en la sociedad, que emite en un momento determinado la administración o la delega, ¿verdad?, en un órgano llamado Estado, y que este órgano está constituido por tres poderes principales, ¿verdad? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, dentro de los cuales el ejecutivo, la ciudadanía lo elige. ¿A través de qué? De una democracia electoral, donde las personas emiten su voto o su sufragio para elegir a un gobernante, ya sea local o nacional. Cuando decimos nacional es el presidente y vicepresidente. Y cuando hablamos nosotros a nivel local, ¿verdad? Son los alcaldes como tal. Dentro de la democracia participativa es importante, dijimos, que la persona como tal le emita, ¿verdad?, su opinión, su pensar, su sentir, siempre guardando la tolerancia, ¿verdad?, y el respeto hacia los demás. Y la forma intercultural, hablaba yo que las cuatro culturas indígenas que pertenecen a Guatemala, pues es la diversidad que nosotros podemos encontrar. Está la Xinca, la Maya, la Garífuna, la Ladina o Mestiza, y que estas cuatro culturas indígenas pues son representativas de nuestro país, por lo tanto las cuatro tienen el mismo peso. Y en este caso, ¿verdad? Este es la identidad que se mantiene a nivel nacional. Cuando hablamos de la democracia genérica, no estamos hablando de general, sino en este caso en cuanto a género, establecido en que hombre y mujer, ¿verdad? Pues comparten la misma responsabilidad, la misma obligación, comparten los mismos derechos y las igualdades que puedan tener como seres humanos. Avanzando, hablamos que para poder convivir dentro de una democracia también tenemos que aprender, ¿verdad?, a establecer valores. Dentro de los valores hablamos del pluralismo, la ciudadanía, la igualdad, la legalidad, entre otros, y que cada uno de ellos son la base fundamental para poder emitir la convivencia armónica, pacífica, ¿verdad?, que se debe de dar entre todos los seres humanos. Y acá
pues en esa fase de la que nosotros hablamos vuelvo a repetir, la tolerancia y el respeto hacia cada una de las personas, de los adultos a los niños, de los niños a los adultos, de los hombres a las mujeres, de las mujeres a los hombres, entre mujeres, entre ancianos, entre niños, entre profesionales, no profesionales, entre toda la diversidad que establece la sociedad y que vive, ¿verdad?, en armonía o en conjunto. Dentro de este proceso democrático mencionábamos esta pequeña línea de tiempo. Digo pequeña línea porque en realidad solo estamos mencionando al presidente y al partido al cual representaba. No estamos estipulando qué fue lo que hizo o qué fue lo que desarrolló, cuántos años duró en el puesto, cuestiones como esas. ¿Y por qué vamos a mencionar desde 1985 y no las anteriores? Porque es hasta 1985, después de un conflicto armado interno dentro de Guatemala, que se establece o se instaura la democracia como tal. De 1985 hasta hoy en día, ustedes han escuchado, por ejemplo, que siempre ha existido, ¿verdad? Las elecciones, de las cuales en su momento, ¿verdad? Yo les mencioné también que pues había surgido hace un mes, ¿verdad? Las elecciones generales en donde se eligieron a presidente, vicepresidente, a alcaldes, a los concejales, a los diputados, pero que en un momento determinado les comentaba que necesitamos, ¿verdad? Que sean electos de forma establecida, así muy puntual, que toda la población, ¿verdad? Está convencida de que estas personas pues van a ser los que van a gobernar. Por lo tanto, como existía, ¿verdad? Una situación inconclusa, entonces surge o se le llama, ¿verdad? Una segunda vuelta electoral, aunque en realidad, pues sí es una segunda, elección, pero ya es principalmente solo para presidente y vicepresidente. Entonces, de esa forma es como nosotros veníamos desarrollando, ¿verdad? Esta parte del sistema democrático en cuanto a lo que se desarrolla o se establece en sí de lo que es el sistema electoral en Guatemala. Y de ello, entonces podemos entender o comprender que está derivada, ¿verdad? La tarea. El libro dice claramente que iniciamos, ¿verdad? En la página 172 a la 176, la cual vamos a culminar y luego pues vamos a tener el espacio para que ustedes puedan desarrollar sus actividades como tal, aunque ya yo les había dado algunos minutos para que dieran inicio. Por lo tanto, con esto vamos a finalizar y dice, el sistema político en Guatemala. ¿Qué es un sistema político? Pues es un conjunto de instituciones organizadas para la administración de un Estado. Cuando nosotros hablamos instituciones, ¿verdad? Organizadas es que nosotros, si ustedes se dan cuenta, les dije al inicio, el Estado se compone por tres poderes fundamentales. Eso lo van a tener que memorizar como que fuera su nombre, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero a su vez, cada uno de estos poderes, ustedes han escuchado, ¿verdad? Que tiene otras instituciones o llamémoslo otros órganos auxiliares que van a ayudar a cubrir esa área que corresponde, una al poder legislativo, otra al poder judicial, otra al poder ejecutivo. Y ustedes tal vez han escuchado a los ministerios y que son dirigidos por los ministros. Entonces, en esa idea vamos a entender que existen otros órganos que ayudan, ¿verdad?, a favorecer este sistema. Es la unidad normativa que abarca la aplicación de los procedimientos y bases jurídicas para la convivencia social, que son interrelacionados, permiten la unidad de personas en torno a una misma realidad, dentro de una estructura establecida por la Constitución Política de la República. Para que ustedes me comprendan esta parte, nosotros sabemos que, por ejemplo, existe el Ministerio de Salud y este Ministerio de Salud pues funciona a través de los hospitales nacionales que existen en Guatemala. Para mencionar algunos, vamos a establecer aquí el Hospital General, ¿verdad? Nacional de aquí de Quetzaltenango, que es el Hospital San Juan de Dios. En Ciudad Capital está el Hospital Roosevelt. Y entonces así es como nosotros vamos a establecer y a darnos la idea que existen otras instituciones que pertenecen siempre al sistema, ¿verdad? Para poder establecer
pues no solo la gobernanza, la administración y los servicios públicos que ofrecen a la población. La constitución de un país representa la ley fundamental de la cual derivan las demás leyes, lo que les decía al inicio. Vamos a tener una constitución que es la Carta Magna, la supremacía de la ley dentro de nuestro país y que en este caso de ella van a derivar otras leyes y ninguna de ellas es superior a la constitución. Por eso se recuerdan en algún momento, ¿verdad? Que yo les decía a ustedes que tenemos que imaginar en algún momento que nosotros vamos a, por ejemplo, vamos a establecer pues una forma de triángulo, en donde un triángulo va a ser establecido que en la cúspide de la base fundamental, en lo más alto, vamos a tener a la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es la que nosotros vamos a establecer en esta cúspide. Y luego viene, ¿verdad? La otra fase que serían las leyes ordinarias. Dentro de estas leyes ordinarias, ¿por qué están abajo de la Constitución? Porque ya les mencionaba en algún momento que de estas leyes ordinarias nosotros vamos a entender que derivan de la Constitución. Luego hay acuerdos, luego hay reglamentos y así, y luego hay contratos, ¿verdad? Entonces, vean cómo hay una jerarquía dentro de lo que nosotros estamos hablando. Una ley deriva de otra como tal y por lo tanto es así como se establece el orden en nuestro país. Y por eso es de que dicen, no hay ninguna ley que sea superior a la Constitución. La Constitución es lo más alto que puede existir en nuestro país. Las leyes fundamentales son estudiadas por el derecho constitucional, es decir, existe una Asamblea Nacional, una Corte de Constitucionalidad que vela porque ninguna otra ley sobrepase o contravenga, ¿verdad?, a la Constitución, en la cual se describe como una disciplina que se estudia y se estudia de forma organizada, es decir, sistematizada, describe y analiza los fenómenos del poder que son determinantes para el funcionamiento de este sistema político, sujetos a un ordenamiento normativo supremo. Por ejemplo, usted sabe que dentro del poder legislativo está constituido por el Congreso de la República y quienes integran el Congreso, los diputados. Entonces vean cómo nosotros vamos encontrando un orden. ¿Quién integra el poder ejecutivo? Le decía, el presidente, el vicepresidente y los ministros. Y entonces ellos velan, ¿verdad? Porque cada uno de los ministerios se lleve a cabo en el desarrollo de cómo está su funcionamiento. Tenemos el otro, el Poder Judicial, integrado por la Corte Suprema de Justicia, integrado por los tribunales, lo que son las salas, las audiencias y todo lo que en un momento determinado genere, en este caso, ¿verdad? La parte de aplicación o la parte administrativa de la justicia como tal. A eso es a lo que se debe esa parte que nosotros hablamos como un sistema político. También, hablando sobre esta fase, tenemos que la Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema del país. En ella se rige el Estado y sus demás leyes. Contiene los derechos fundamentales de los miembros de la población. Y en 1984 fue electa la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de crear y darle vida a la Constitución. En Guatemala han habido constituciones anteriores a esta, pero la última constitución, es decir, la última desarrollada y que es la que está vigente y en la cual se basa es la de 1985 y entró en vigencia en 1986 y también se le llama Carta Magna. Ustedes han escuchado que casi todos los países establecen, ¿verdad?, que existe una Carta Magna, es decir, algo que les va a regir y que no puede cambiar porque es la ley suprema del país como tal. El término de constitución surge en el siglo XVIII cuando se entregaron en Europa las declaraciones de los derechos de los ciudadanos y la organización del poder político. Constitución significa el cuerpo normativo o reglas de convivencia social y axiológica que se refiere a los valores sociales de una nación, donde se establecen jerarquías jurídicas y estatales. Se caracteriza por tener un texto formal
de aplicación y validez nacional. Resumiendo, ¿qué es una constitución? Pues no es más que toda la recopilación de las leyes que velan por el ordenamiento del país, es decir, de cómo debe de establecer una conducta el ciudadano, y no solamente el ciudadano en forma individual, generalizado, un ciudadano común, sino también los funcionarios públicos que están al servicio de la administración del Estado como tal. Entonces, por eso es que nosotros vemos, ¿verdad?, esta parte. Cuando nos habla de la Constitución, de la Declaración de los Derechos del Ciudadano, es porque si ustedes se recuerdan en la historia, nunca vamos a encontrar que el hombre ha vivido así en plenitud y en forma normal, sino siempre han acarreado pues ciertas cuestiones feas, como por ejemplo, aquí en Guatemala vimos la invasión, ¿verdad?, de los españoles a los mayas, la colonización. Después de la colonización, en esa fase, ¿verdad? Se ve un sometimiento de esclavitud y después el feudalismo, luego, ¿verdad? Los espacios de los conservadores y después los liberales y en ese juego. Entonces ahí podemos observar que cuando se da la fase de la esclavitud, el hombre no tenía derechos, ¿verdad? No era considerado como hombre, sino como un objeto. Y eso se da en todas las partes del mundo. Y por eso es que en algún momento en Europa también existió esclavitud y que por lo tanto ya los esclavos cansados, ¿verdad?, de sufrir y padecer, pues se reúnen, pero no van a pensar ustedes, ¿verdad?, que solamente ahorita vamos a decir, "Ay, reunamos y la otra semana ya se declaran, ¿verdad?, los derechos del ciudadano", pues lleva un proceso, ¿verdad?, de establecer entre grupos y generar pues una conciencia hasta lograr pues esta primera declaración de los ciudadanos. Como nuestros países tienen situaciones, ¿verdad?, de influencia, pues en Guatemala en algún momento se genera, ¿verdad?, la independencia y luego de la independencia entonces ya empiezan a surgir, ¿verdad?, que deben de existir normativas que regulen a la sociedad y entonces ya se empieza, ¿verdad?, a desarrollar o establecer una constitución. Pero antes de la constitución que nosotros tenemos existieron 10 más. Entonces vean cómo se va a ir modificando según las necesidades que se tengan. Pero la última que rige a Guatemala es de 1985. Y luego dice garantías ciudadanas. Garantía es de la palabra garantizar, ¿verdad? Proteger, que usted obtenga, que usted realmente recibe. Entonces, las garantías ciudadanas se encuentran especificadas en la Constitución de Política de la República de Guatemala y significan para todos los ciudadanos la expresión de un pacto social y un pacto político enmarcado en el contexto democrático. Un pacto social es el producto de un acuerdo firme entre las partes, es decir, nosotros como ciudadanos sabemos y reconocemos que debe de existir una ley, una norma que nos permita convivir, ¿verdad? Y nos rija, porque entonces ahí es como nosotros vemos, ¿verdad? Una persona que hace daño, pues tiene que tener un castigo y ese castigo, ¿verdad? Lo establece la ley, que puede ser los gobernantes y sus gobernados también. Por eso les decía, ¿verdad? Que en un momento determinado la Constitución rige la forma de convivencia de la persona individual, de una persona colectiva, de una persona o un funcionario público como tal. Lo que busca es desarrollarse en un contexto democrático, que es el conjunto de circunstancias que constituyen el tejido social. Cuando nosotros hablamos de tejido, siempre les he hecho, ¿verdad? El señalamiento de las manos, ¿verdad? O sea, se entrelaza, se entreteje, es algo que está fuerte, ¿verdad? Que fortalece en un momento determinado, que todo casa, que todo concuerda dentro de los esquemas que son las leyes, los códigos, los reglamentos, las normas, las políticas, los valores, los principios y todo lo que en un momento determinado ayude a una convivencia social pacífica y armónica de la ciudadanía. Entonces, mis hijos, pues hasta aquí nos quedamos con el tema. Aquí es donde nosotros concluimos, pero antes de dar las instrucciones, yo necesito saber si alguien tiene alguna duda con respecto al tema. ¿Me indican? Leslie,
Edgar, Alan, Melanie, Eulalia, Novali, Brigitte, Daniel, ¿alguna duda? No, ninguno, señor. No, señor. Muy bien, agradezco bastante que todos habiliten su micrófono, ¿verdad? Para responder y saber que todo está claro. Si en algún momento surge alguna duda, les he reiterado en muchas ocasiones que no duden en preguntar. Gracias, Daniel, muy amable. Entonces, vean, esta parte de la historia, pues va a ser el diario vivir de todos ustedes. Solamente que les decía, ahorita ustedes como que todavía no comprenden algunas cuestiones porque usted no es todavía un mayor de edad. Cuando usted sea mayor de edad, pues usted va a contraer muchas obligaciones de las cuales, ¿verdad? Ya el sistema político le establece, porque en este caso, ¿verdad? La representación que usted tiene es a través de su papá por ser el mayor de edad. Pero eso no significa tampoco que usted no tenga derechos, ¿verdad? Usted sabe que cuenta con los derechos del niño y también en algún momento que usted genere un daño, que Dios no lo permita, ¿verdad? Pues también existen reglamentos y leyes que regulan, ¿verdad? Esa resolución de conflictos con los adolescentes. Pero eso no es tan relevante por estos momentos, sino lo importante es que conozcamos cómo se establece un sistema político, qué es una constitución, cómo surge la constitución, para qué sirve la constitución, establecer qué es una democracia, cuáles son los valores, ¿verdad? De la democracia que nosotros tenemos que desarrollar y también aquella fase, ¿verdad? De un derecho específicamente, solamente que en este caso, ¿verdad? Enfocado a lo laboral. Entonces, por favor, chicos, vamos a empezar a desarrollar nuestras actividades. Dijimos que hay que hacer un resumen de los temas y resolver las actividades que tenga el libro. En este caso, solamente son estas y luego tenemos, ¿verdad? Los temas ya establecidos. Trabajemos, por favor.
Muy bien, chicos, que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos en la próxima. Feliz día para todos. Y señor. Nos vemos.